una de las ventajas que tiene el principio de Pascal, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, podemos definir en este punto de referencia como el origen de coordenadas y positivo hacia abajo, ¿no? Porque en un fluido gas, a diferencia de un fluido líquido, no es muy fácil de saber dónde termina el gas, dónde es su superficie, ¿no? Eso es gradual, entonces no queda muy claro. Entonces, en este punto arbitrario vamos a poner nuestro origen de coordenadas positivo hacia abajo. Y en ese punto vamos a establecer las condiciones. Y respecto a ese punto, se encuentra una profundidad H, este punto en el cual queremos calcular la presión P. En este punto donde hemos elegido nuestro origen de coordenadas, el gas tiene una presión P sub I y su densidad es ρ sub I. No lo vamos a poner P sub 0 porque, claro, no va a ser que la presión es presión atmosférica, porque P sub 0 en la mayoría de los casos lo utilizamos para definir la presión atmosférica, ¿no? Entonces acá presión inicial lo vamos a poner P sub I de esa forma, que por supuesto lo más probable es que no sea presión atmosférica, ¿no? Sea otro tipo de presión. Y vamos a ver que justamente en un gas va cambiando la presión, dependiendo de la profundidad o altura. Bien, entonces aplicamos la misma ecuación, separamos las variables diferenciales, diferencial de y pasa a multiplicar e integramos. Pero antes de integrar, si acá directamente integramos, no podemos hacer lo mismo que habíamos hecho en un fluido líquido, es decir, sacar de la integral la densidad por la gravedad. La gravedad sí, por supuesto, va a salir de la integral porque estamos considerándola una constante acá, pero la densidad no. No puede salir de la integral porque ya sabemos que no es una constante. Entonces, para definir cómo es este cambio de la densidad de un fluido gas, utilizamos la ecuación de estado de un gas ideal antes de integrar. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación de estado de un gas ideal que ya están formalizados desde el colegio ya. Entonces, vamos a trabajar en este fluido gas con las características de que la cantidad de materia va a ser la misma y la temperatura también. N es el número de moles, es otra forma de medir la cantidad de materia, en este caso por el número de moléculas que hay en el sistema y no por la cantidad del peso molecular del sistema, ¿no? Por el peso o la masa molecular, para medir la materia, de esa forma lo hace la masa, ¿no? Por el peso o la masa molecular. Entonces, por la masa se mide de esa forma la cantidad de materia. N mide la cantidad de materia por el número de moléculas que tiene una sustancia, una materia. En este caso, este gas. ¿Okay? Entonces, la cantidad de materia es la misma, eso significa que el número de moles es el mismo. T, la temperatura también va a ser la misma. Y R ya de por sí es una constante. Ya R es la constante universal del gas ideal. Entonces, todo esto va a ser una constante. Entonces, presión por volumen va a ser una constante, lo que significa que podemos aplicarlos de esta forma, ¿no? Presión por volumen en un estado inicial igual a presión por volumen en un estado final. Utilizamos la definición de densidad, masa sobre volumen, para reemplazar en este volumen acá, ¿no? Densidad es masa sobre volumen, lo que significa que el volumen sería masa sobre densidad, ¿no? Y reemplazándolo acá, este volumen sería masa sobre densidad, y el volumen reemplazamos acá. Por lo tanto, el volumen inicial sería masa inicial sobre densidad inicial, y V, que es el volumen final, masa final sobre densidad final, ¿no? Y eso es lo que tenemos acá. Masa inicial sobre densidad final, este es el volumen inicial, y este es el volumen final. Para el volumen final B nomás lo estamos poniendo, no lo estamos haciendo ese subíndice F, ¿no? Por supuesto, las masas se han simplificado. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho antes, la cantidad de materia va a ser la misma, ¿no? Entonces, la cantidad de materia es la misma. Habíamos considerado el número de moles va a ser el mismo, que es otra forma de medir la cantidad de materia. Y la masa es otra forma también de medir la cantidad de materia en función de la masa molecular o la masa atómica. No, como hemos dicho que va a ser la misma la cantidad de materia, entonces la masa inicial y la masa final son igual, se simplifican por lo tanto. De acá despejando la densidad final, tendríamos de esta forma. Densidad final pasa a multiplicar, densidad inicial lo mismo, presión inicial pasa a dividir. Entonces, según esta relación, es que va a ir cambiando la densidad de un gas, ¿no? Según cuánto sea el cambio en la presión. En un instante inicial tiene esta presión inicial y esta densidad, y cuando la presión cambie a una presión final P, entonces la densidad, por supuesto, también va a cambiar, según esta relación. Bien, esa es la ecuación que vamos a utilizar en nuestra ecuación diferencial para resolverla.
Entonces teníamos de esa forma la ecuación diferencial antes de integrarla, porque había que definir cómo era este cambio de la densidad. Entonces ya tenemos la ecuación, lo utilizamos acá, los emplazamos y ahora separamos de manera correcta las variables diferenciales. En el lado izquierdo vamos a integrar la presión, entonces todo lo que es P debe estar en el lado izquierdo, y en el lado derecho vamos a integrar Y. Todo lo que es Y tiene que estar en el lado derecho. Entonces, este P que tenemos acá lo vamos a pasar al lado izquierdo de la igualdad. Entonces quedaría de esa forma, integramos. Bien, en este caso no importa dónde estén esta cantidad, densidad inicial sobre presión inicial, porque son cantidades que solo dependen de las condiciones iniciales del sistema. Densidad inicial, presión inicial, ¿no? Entonces son constantes, solo dependen de las condiciones iniciales. Entonces van a salir de la integral, no importa dónde estén, en el lado izquierdo o derecho. Entonces tenemos de esa forma, ¿no? Esta integral que tenemos acá es logaritmo natural, densidad inicial, presión inicial, sale de la integral de ser constantes, G también, ya lo hemos mencionado de forma inicial, sale de la integral, e integral del diferencial de Y nomás. Reemplazamos los límites de integración, acá tendríamos resta de logaritmos, ¿no? Logaritmo natural de P menos logaritmo natural de P inicial, h menos 0, h nomás. Esta resta de logaritmos se transforma en un solo logaritmo con el cociente de sus argumentos. El logaritmo natural pasa al otro lado de la igualdad con su recíproco, con su antilogaritmo, que es el exponencial, ¿no? Su base es el exponencial. Y la presión inicial pasa a multiplicar. Ahí está. Esa sería entonces la ecuación de cómo varía la presión en función de la profundidad para un fluido gas. ¿No? Ya hemos conocido para un fluido líquido cómo varía la presión en función de la profundidad, era una ecuación bastante sencillita, pero para un fluido gas ya es un poco, es bastante diferente, se puede ver acá, ¿no? La presión en función de la profundidad para un fluido gas. Bien, pero en un fluido gas lo normal es que se estudie esta relación, la presión en función de la altura, en función de la altura. Entonces, veremos cómo es que varía la presión en un fluido gas en función de la altura. No, esto es en función de la profundidad. H es la profundidad, no confundir, no es la altura, ¿no? Entonces, para analizar esa relación en función de la altura, entonces, consideremos este sistema, ¿no? Tenemos este sistemita en el cual habíamos resuelto esa ecuación diferencial y allá la ecuación final, y pensemos que tenemos acá, en esta parte inferior, un fluido líquido, ¿no? Y este fluido líquido va a marcar el nivel de referencia al cual vamos a medir la altura. Es decir, ese punto va a ser el nivel del mar. Esto es el nivel del mar, ¿no? Respecto al nivel del mar, vamos a medir la altura. Y al nivel del mar ya conocemos cuánto es la presión atmosférica, 101.325 pascales o una atmósfera también. No, y su densidad a nivel del mar, por lo general, en el promedio, es 1.2 kilogramos por metro cúbico. Ya, bueno, densidad del gas aire simplemente, ¿no? Del gas aire, gas atmosférico. Bien, entonces, este punto donde hemos calculado la presión P debido a esta profundidad H minúscula, lo vamos a hacer ahora aplicando como referencia el nivel del mar y ese mismo punto se encuentra respecto al nivel del mar a una altura H mayúscula para diferenciarlo, ¿no? H mayúscula mide la altura, H minúscula mide la profundidad. Bien, entonces, aplicando esta misma ecuación que habíamos encontrado, entonces vamos a aplicar esta misma ecuación, pero midiéndolo a esta profundidad, a toda esta profundidad, hasta llegar hasta el nivel del mar. Nuestro nivel de referencia sigue estando en el mismo punto, ¿no? Para aplicar esta ecuación, solo que vamos a medir cuánto es la presión debido a toda esa profundidad. La profundidad en este caso sería H minúscula más H mayúscula. Todo eso sería la profundidad, hasta llegar al nivel del mar. Por lo tanto, la ecuación sería de esta forma, ¿no? La presión a nivel del mar, ya sabemos que es P sub 0, presión atmosférica, ¿no? Presión inicial, exponencial a la densidad inicial sobre presión inicial, gravedad, y la profundidad total hasta llegar a acá, al nivel del mar, es la suma de ambos, ¿no? H minúscula más H mayúscula. Ingresamos a multiplicar, se distribuye, y por lo tanto también podemos distribuir el exponencial, perdón, de esta forma lo podemos hacer. Y lo que tenemos acá, presión inicial, exponencial, densidad inicial, GH, es justamente la presión P, ¿no? La presión en este punto P. Todos los reemplazamos, todo eso es la presión P, entonces resulta que
P sub 0 es igual a P por el exponencial, ¿no? Utilizamos también la ecuación que habíamos hallado para la presión en función de la densidad, ¿no? Esta expresión de acá, volvemos a utilizarlo. Solo que lo despejamos, ¿no? Densidad inicial pasa a multiplicar, bueno, acá lo haré. Presión inicial, esta densidad pasó a multiplicar acá, densidad inicial pasó a multiplicar al lado derecho, ¿ve? A ver un segundito, esto es densidad inicial, ¿no? Ahí está. Y ahora esta presión P baja, está multiplicando, pasa a dividir, y esta presión inicial pasa a dividir también. Tendríamos de esta forma, ¿ok? Se nota, es lo mismo, ¿no? Solo que es como si toda la expresión lo volcáramos, ¿no? Entonces, y esta expresión es la que vamos a utilizar luego de hacer ese despeje. En esta parte de acá, ¿no? Presión inicial sobre densidad inicial igual a presión final sobre densidad final, ¿no? Y haciendo ese despeje que les he mostrado, entonces tendríamos de esta forma. Las presiones finales, acá estamos considerando esta presión a nivel del mar. Recuerden, esto es nuestro punto inicial que habíamos definido antes. Por lo tanto, estamos calculando la presión a esta profundidad, H minúscula más H mayúscula. Entonces, acá sería el estado final. Entonces, la presión final en este punto es la presión atmosférica y la densidad atmosférica del aire, ¿no? En este caso, del gas atmosférico, trabajando en ese caso en particular. Por lo tanto, la ecuación quedaría de esta forma: P sub 0 igual a P exponencial, en vez de densidad inicial sobre presión inicial, ¿no? Entonces trabajamos con esta, densidad sub 0 sobre presión sub 0. Eso es densidad atmosférica, presión atmosférica a nivel del mar. ¿No? Entonces tenemos de esta forma. De acá despejando P, el exponencial está multiplicando, pasa a dividir a P sub 0. Como va a estar en el denominador, lo subimos al numerador. Y al subirlo al numerador, como consecuencia cambia de signo, su potencia. Entonces subiría como negativo. ¿Se entiende, no? Entonces acá hemos despejado P, tendríamos P sub 0 y este exponencial pasó a dividir. Densidad sub 0, P sub 0, gravedad H mayúscula. Y esto lo pasamos al numerador y a consecuencia de eso cambio de signo su potencia. Por eso acá está negativo. Muy bien. Claramente es diferente también la ecuación. Esta ecuación que habíamos encontrado acá es la presión en función de la profundidad para un fluido gas. Pueden ver que acá es positivo. Esta nueva expresión que estamos hallando es presión en función de la altura para un fluido gas también. No hay una diferencia, este negativo principalmente. No, es decir, a medida que va aumentando la altura en un fluido gas, experimentamos que la presión es cada vez menor, ¿no? Por eso es el negativo, ¿no? En cambio, la presión en función de la profundidad para un fluido gas, a medida que va aumentando la profundidad, la presión también va aumentando. No va aumentando de forma lineal, como sería en el caso de un fluido líquido. En este caso va aumentando de forma exponencial. ¿Okay? Bien, la principal diferencia. Entonces, dos ecuaciones. Dependiendo de cómo estemos trabajando o resolviendo un problema, si es en función de la altura o en función de la profundidad, una u otra ecuación nos va a servir. Muy bien, entonces, en función de estos jóvenes, resuelvan una tareita y calculen la presión en Cochabamba. ¿Cuánto es la presión atmosférica en Cochabamba? ¿Ok? Asumiendo que la densidad del aire a nivel del mar, por eso Rho sub 0, es 1.2 kilogramos metro cúbico, y la presión a nivel del mar la presión atmosférica a nivel del mar es 101.325 pascales. Entonces, esta tareita acá, para la clase, porque tenemos mucho tiempo para la clase, entonces determinen cuál es la presión atmosférica de Cochabamba, ya la presión atmosférica de Cochabamba, porque como estamos a 2.500 metros de altura, ¿no? Acá en Cochabamba no estamos a nivel del mar, nuestra presión atmosférica es un poquito menor, no es 101.325 pascales, no es una atmósfera nuestra presión acá en Cochabamba, ¿no? Entonces, debido a esta altura, calculen cuánto es la presión atmosférica en Cochabamba. Ya, con una tareita, enseguida lo publico en el Classroom. ¿Se entiende, no? Básicamente es utilizar esta ecuación nomás, reemplazar datos y ya está. Muy bien, entonces, quedaremos ahí, jóvenes.
de este estudio de fluidos en reposo. Y continuamos la siguiente clase con dinámica de fluidos y ya para resolver ejercicios. Sí, hay una pregunta, dime. El H en la altura sería aplicar la fórmula Ingen. Sí, 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 H mayúscula, ¿no? Con el negativo, con el negativo. No confundirse con esta otra de acá, que es positiva, ¿no? Esto es en función de la profundidad. Entonces, como estoy pidiendo la presión atmosférica de Cochabamba, debido a su altitud, 2500, entonces con este negativo, con esta ecuacióncita deben trabajar, ¿ya? ¿Ya? En pascales, jóvenes, la presión, ya no en atmósferas, en el sistema internacional. Muy bien. Entonces, con esto acabamos, jóvenes, por hoy y continuamos resolviendo más ejercicios la siguiente clase. Terminamos la teoría, nos falta dinámica de fluidos y luego resolvemos ejercicios, ¿ok? Muy bien, para los que quieran revisión, nos vemos el sábado a las de 9 a 10, jóvenes, ya la revisión del examen de elasticidad. Aquí hay una pregunta.